Bienvenidos todos a Electrocardiograma, interpretación básica. En esta oportunidad, eje. Para determinar el eje, usaremos las derivaciones frontales, las bipolares 1, 2 y 3, y las unipolares aumentadas, ABR, ABF y ABL. Para esto, necesitamos saber lo siguiente. Existe una línea de base llamada línea isoeléctrica. Todo lo que esté por encima es positivo, y todo lo que esté por debajo de esta línea es negativo. Para evaluar el complejo QRS, que habitualmente tiene deflexiones positivas y negativas, el complejo va a ser positivo si la deflexión hacia arriba es mayor que la deflexión hacia abajo, suponiendo que tenga dos deflexiones, y negativa si la deflexión principal va hacia abajo. En este ejemplo tenemos 4 derivaciones, 2 bipolares y 2 unipolares. Aquí podemos ver que claramente la derivación 1 es positiva, la derivación 2 es positiva, ABR es negativo, ABL es predominantemente positivo. Todo esto lo decimos respecto del QRS, que pese al nombre, no siempre contiene las ondas Q, R y S, a veces solo puede contener algunas. En el gráfico exaxial de la derecha, podemos ver el sentido en que se orientan las derivaciones. Si el QRS es positivo en alguna de ellas, significa que la onda de depolarización viaja en dirección hacia esa derivación. En este caso el QRS en la derivación 1 es positivo, por lo tanto la onda de depolarización viaja en ese sentido. También en 2, con mayor amplitud, por lo tanto la onda viaja también en ese sentido, un poco más dirigido hacia 2. También es positivo en ABL, por lo tanto la onda de depolarización está orientada también hacia ese lado, pero con menor intensidad, y al contrario se aleja de ABR. Utilizaremos 4 métodos de dificultad creciente, aunque el método 2 y 3 son prácticamente iguales en dificultad. Método 1. Evaluamos solo las derivaciones 1, 2 y ABF. Este es el método más rápido y fácil, sin embargo el más impreciso, aunque muchas veces solo necesitamos saber si el eje está normal o desviado, y no el ángulo exacto hacia donde se dirige el vector de depolarización. En este método, si el QRS está positivo en la derivación 1 y también positivo en la derivación 2, el eje está normal. Si es positivo en 1 y negativo en 2, el eje está desviado a la izquierda. Si es negativo en 1 y positivo en ABF, el eje está desviado a derecha. Y si es negativo en 1 y negativo en ABF, el eje es extremo o indeterminado. Si analizamos este electrocardiograma, vemos que está positivo en 1 y positivo en 2, por lo tanto el eje está normal. De acuerdo al método 2, el eje es perpendicular a la derivación más isoeléctrica, es decir, está en un ángulo de 90 grados respecto de la derivación más isoeléctrica. Continuamos con el mismo electro de ejemplo. Aquí, la derivación 3 y ABL son bastante similares. Incluso si uno las amplía, es difícil determinar cuál es la más isoeléctrica. Podríamos decir que ambas son la más isoeléctrica. Si consideramos 3 como la más isoeléctrica y el eje está orientado en 90 grados respecto de esta, el eje serían 30 grados. Si consideramos ABL como la más isoeléctrica y el eje es perpendicular a esta derivación, el eje estaría en 60. Ya que ambas son tan similares, tomaremos un punto intermedio entre ABL y 3. El ángulo perpendicular a esto son 45 grados, por lo tanto el eje pareciera estar en 45 grados. Método 3. El eje es paralelo a la derivación con mayor amplitud. Miramos nuestro electro y vemos que la derivación 2 es aquella que tiene mayor amplitud. Tiene un poquito más de 2 cuadros, alrededor de 11 milímetros. Mientras que 1 tiene menos de 2 cuadros, menos de 10 milímetros. Si el eje es paralelo a la derivación 2 y esta está orientada en 60 grados, entonces el eje está en 60 grados. Y en el último método, utilizaremos la sumatoria neta de las dos derivaciones más positivas. Para esto, miramos el QRS. Determinamos cuánto mide la deflexión positiva en cuadritos o milímetros y le restamos la duración de la deflexión negativa. A continuación graficamos en el plano exaxial la cantidad de cuadritos o milímetros de cada derivación. Aquí podemos ver que la derivación 1 y 2 son las más positivas,
Las vamos a ampliar un poco para poder verlas mejor y hacer una sumatoria neta de ellas. Podemos ver que en 1, el QRS tiene una deflexión positiva de aproximadamente 7,5 milímetros y de 1 milímetro negativo. Por lo tanto, la sumatoria neta es 6,5 milímetros, o cuadritos. En la derivación 2, 11 milímetros positivos y 0,5 milímetros negativos. Sumatoria neta de 10,5. Luego, graficamos estos valores en el plano exaxial. A continuación, trazaremos una línea perpendicular a la altura donde determinan los milímetros en ambas derivadas. El punto donde se intersectan ambas líneas indica el ángulo del eje. Ahora podemos usar un transportador de ángulos en caso de que tengamos uno y encontraríamos que el eje está en 46,5 grados. Otra forma es ir trazando líneas equidistantes a ambas derivaciones en las cuales se encuentra el eje. En este caso, al hacer la primera, el equidistante entre 30 y 60 está a 45, y eso está suficientemente cerca del ángulo, así que nos podemos quedar con que el eje tiene un poco más de 45 grados. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos tus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en la segunda parte de este video, ejercicios.